Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Para 1850 y hasta 1854, México en ese momento era gobernado por, una vez más, Antonio López de Santana. Santana ya para este momento había sido, ya contabilizaba 11 presidencias. Santana había sido 11 veces presidente de México hasta ese momento. Es el récord realmente para alguien que ocupe la presidencia de México. Ni Porfirio Díaz tiene ese récord de ser 11 veces presidente de México. Un presidente que además lo ha sido, tanto se ha presentado como presidente desde una república federalista como desde una república centralista, es decir, ha coqueteado con los federalistas y ha coqueteado con los centralistas. Ha saltado de un partido, de un grupo político a otro Santana en estos años. Es un chapulín en el sentido más estricto de la palabra. En esos 11 años, en esos 11 presidencias, además, pues ha tenido tanto el apoyo incondicional y afecto de los mexicanos, como ha tenido el desprecio absoluto de los mismos. En momentos, por ejemplo, como la invasión de Barradas, como el ataque francés en 1838, con motivo de las guerras de los pasteles, ahí vemos un Santana que se gana la admiración y el cariño del pueblo de México. Y luego, o tenemos un Santana despreciado y odiado por todo el mundo a partir de la derrota en San Jacinto, la independencia de Texas y luego la guerra con Estados Unidos. O sea, en ese sentido, México tiene una relación bien tóxica con Santana. De repente los mexicanos lo adoran a Santana, después lo desprecian, luego se reconcilian, regresan con Santana y lo vuelven a amar, después lo vuelven a odiar. Es, es la segunda relación más tóxica en la historia de México. La primera es la que tuviste con tu ex. Y en este contexto es que Santana pues ocupa esta última presidencia. Sin embargo, esta última presidencia como presidente conservador. Como presidente conservador y como presidente centralista. Pero no gobierna él solo, gobierna de la mano de un político muy hábil que es Lucas Alamán. Santana ocupa la presidencia, sí, pero como lo ven que pues, tampoco es tan competente, lo convencen de que tome a Lucas Alamán como mano derecha, como principal ministro. Lucas Alamán era un conservador, pero conservador de hueso colorado, muy partidario de una monarquía. A Lucas Alamán, por cierto, le toca vivir la captura de la Lóndiga de Granaditas, cuando las tropas, la hueste de Hidalgo captura la Lóndiga. Lucas Alamán estaba ahí junto con su familia, en ese entonces era un adolescente, le tocó ver todos los abusos de las fuerzas insurgentes y a partir de él le tomó un odio enorme a los insurgentes, en específico Hidalgo. Como político va a ser bastante hábil, bastante competente, no va a haber mucho dinero, van a estar tratando de sacar dinero de donde se pueda para financiar los gastos del gobierno, y de eso se va a encargar Lucas Alamán. El problema es que para ese momento, en 1854, ya Lucas Alamán, hecho desde antes, Lucas Alamán ya estaba bastante viejo y pues no aguanta el ritmo de trabajo este, que supone ser ministro de un presidente como Santana. Se muere y con él se muere la única persona que mantenía dentro de ciertos límites contenido a Santana, que procuraba que no se gastara de más y que procuraba hacerse dinero de manera inteligente, no a lo tarugo. El problema es que ya cuando se muere Lucas Alamán, Santana pues ya no tiene esa restricción y empieza a gastar a lo bestia. Tanto en cosas que hacen falta como cosas que no son necesarias. Todas las noches hacía fiestas en Palacio Nacional, fiestas que dicen que terminaban casi en orgías, a saber. Pero ciertamente en una situación muy escandalosa para los mexicanos. Y Santana pues busca hacerse dinero de cualquier forma y empieza a inventar impuestos de como puede. Inventa un impuesto a los perros, por ejemplo. Si tienes perros, si en ese entonces tenías un perro, tienes que pagar un impuesto. Inventa un impuesto a las carretas, a las carrozas, a los carros en general. Tiene sentido cobrarle impuesto a alguien que tiene un carruaje, que es algo pues ostentoso, caro. Ahí sí tiene hasta cierto punto sentido. El problema es cuando le cobras un impuesto
a un campesino que tiene una carreta que la necesita para trabajar. Está claro que no es la persona más adecuada para cobrarle todavía más impuestos a los que ya tenía que pagar. Eso genera más animadversión, más odio entre la gente que tiene que pagar esos impuestos. Y no se quedaron ahí. Inventó un impuesto, por ejemplo, a las ventanas. Cada casa tiene que pagar una cantidad fija de impuestos en función del número y tamaño de las ventanas y características de las ventanas. Entonces, mucha gente, por ejemplo, tuvo que cancelar sus ventanas, quitaron sus ventanas y pusieron tabiques para no tener que pagar el impuesto de Santana. Santana vende incluso la Mesilla, un territorio al norte de México, contrario a lo que suele decir que Santana vendió más de la mitad del territorio cuando los gringos se quedaron con todo ese territorio. En realidad no fue así. Recuerden que cuando se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por ese momento, Santana ya huyó del país. Quienes firman el tratado y quienes en ese sentido venden el territorio no es Santana, sino que es el Congreso, la Cámara de Diputados, la que vende el territorio de algún modo. Y lo vende malbaratado además. Eso no lo vende Santana, pero esto sí lo vende Santana. Este es la Mesilla, que es un territorio, ahorita si no me equivoco, al norte de Chihuahua. Aparte de México, Santana decide venderse a los gringos para sacar dinero. La gente ya detestaba a Santana. Y es en este contexto que en 1854 ocurre la Revolución de Ayutla. La Revolución de Ayutla es encabezada por Juan Álvarez desde el estado de Guerrero. Juan Álvarez era un antiguo insurgente, de hecho había sido compañero de Morelos durante sus campañas, había logrado sobrevivir a esos 10 años de guerra, porque él entra como 1811 más o menos, había logrado sobrevivir a 10 años de guerra, de independencia, había logrado sobrevivir varios levantamientos armados, varias invasiones. Ya estaba viejo, pero aún así se anima a encabezar un levantamiento en contra de Santana. Es un levantamiento que además logra aglutinar a liberales y conservadores. Se forma una coalición. Recordarán que, como dijimos, unas consecuencias de la guerra con Estados Unidos es que se radicalizan las posturas entre liberales y conservadores hasta ser casi irreconciliables. Pero ¿qué tanto era el odio a Santana que con todo y que estaban enemistados entre esos de acá, se terminan aliando para sacar a Santana? Se terminan aliando y apoyan a Juan Álvarez, que es liberal. El levantamiento de Juan Álvarez tiene éxito, atrae, por ejemplo, a un Benito Juárez que estaba en el exilio y regresa a Estados Unidos. Había huido durante la presidencia de Santana para que no lo mataran, era de sus principales críticos. Regresa, participa en el levantamiento de Ayutla y después de como año y medio más o menos de combates, Santana finalmente es sacado de la jugada. Primero se muere entonces Lucas Alamán y luego sacan a Santana del poder. Santana huye de México, eventualmente va a regresar, huyó hacia Cuba, va a regresar en tiempo, si no me equivoco, de Lerdo Tejada, sí, ya hasta por ahí de 1870, es decir, pasa cerca de 20 años en el exilio y regresa ya viejo y ya no va a regresar a la política realmente. Va a ser un cero a la izquierda, se va a quedar en una casa, no, creo que en Veracruz, con su esposa, viviendo una vida pues pobre, amargado, añorando sus tiempos de gloria, pero ya no va a ser una amenaza para México. Ya. Nunca más los mexicanos van a volver a voltear a ver hacia Santana. Y hay una razón para ello. No solamente es el odio, sino que hay un relevo generacional en el proceso. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Finalmente se derrota Santana y se nombra a Juan Álvarez como presidente de México. Sin embargo, Juan Álvarez, pues, insisto, ya estaba viejo. Lucas Alamán, que no era presidente de México, que solamente era el principal ministro del entonces presidente Santana, se muere porque ya estaba viejo, no aguantó el ritmo de trabajo que exigía. Obviamente Juan Álvarez no iba a aguantar. Así que termina renunciando y en su lugar es nombrado Ignacio Comonfort como presidente de México. Comonfort había apoyado a Juan Álvarez en el levantamiento de Ayutla.
iba a ser Comonfort quien, quien convoque a la redacción de una nueva constitución para México, que eventualmente va a ser la constitución de 1857, constitución en la cual además pues van a participar en su redacción tanto liberales como conservadores, o mejor dicho, van a participar en sus debates tanto liberales como conservadores. Realmente quienes van a llevar la voz cantante al final van a ser los liberales. Pero aquí ocurre algo bien interesante y es la razón por la que ya no se vuelve a llamar a Santana, o sea, nunca jamás. Y es justamente el relevo entre Juan Álvarez e Ignacio Comonfort es sintomático de lo que está pasando. A partir de ahora, ya no vamos a ver los mismos políticos. Juan Álvarez había nacido antes de que México se independizara. Había nacido y crecido en la Nueva España, cuando esto era Nueva España. Juan Álvarez, que diga, Comonfort, en cambio, nace años después de que se consuma la independencia de México. Él ya no le tocó conocer la Nueva España en su esplendor. El relevo entre Juan Álvarez y Ignacio Comonfort es un relevo generacional que además no es solamente entre ellos, es a nivel de toda la política mexicana. Con la eliminación de Santana, se elimina al último gran líder de la guerra de independencia. Juan Álvarez había sido un líder menor que también él mismo solito desaparece en la jugada. Lucas Alamán también le había tocado conocer a Nueva España. Todos, hasta ese momento, hasta 1854, la clase política en México estaba integrada por hombres que habían nacido y crecido en este territorio cuando era la Nueva España. Les tocó ver cómo era vivir en ese mundo, que era parte del Imperio Español. Pero a partir de 1854 empiezan a aparecer nuevos políticos, nuevas figuras que ya nacen en México después de que este país se independiza. Un Comonfort, un Benito Juárez, un Sebastián Lerdo Tejada. Eso del lado liberal. Del lado conservador ocurre exactamente lo mismo. Vamos a ver líderes políticos que ya nacieron y crecieron solamente en México, que ya no les tocó ni siquiera nacer, o sus años de infancia más iniciales, más primigenios, les tocó siquiera cuando era Nueva España. Es el caso de un Zuluaga, de un Miramón. A todos ellos, sean liberales o sean conservadores, ya les toca nacer después de la independencia, no antes. Ahí ya vemos un relevo generacional. Ya no les tocó ver el mismo país, ni la misma cultura, bueno, no tanto cultura, sino civilización, o cómo plantearlo. Es básicamente una experiencia distinta. Desde haber crecido en los años finales de la etapa novohispana, cuando esto era la principal colonia de América, la que generaba más riqueza, y crecer en ese entorno, pasar tu infancia y tu juventud en ese entorno, es muy distinto a haber crecido y haber nacido y pasado tu infancia y juventud en México, que está hecho un caos, por donde lo veas, está hecho un caos, desde el punto de vista económico, político, social. Es más, hasta culturalmente hay un descuido de las manifestaciones artísticas y culturales del país. Es por eso que, insisto, se trata de un relevo generacional. El siguiente relevo generacional que veremos será cuando ocurra la Revolución Mexicana. Hasta entonces los políticos en México habrían vivido todavía en el siglo XIX, antes, antes de que ocupara Díaz el poder, cuando esto todavía era un desmadre realmente. Después, a los líderes revolucionarios, veremos ya gente que pues, le toca nacer y crecer en pleno porfiriato, que ya no le tocó ver el caos del siglo XIX. En todo caso, Comonfort convoca en esta visión de que justamente, pues insisto, es un relevo generacional, son conscientes de que hace falta una nueva constitución. Las constituciones que se han redactado, porque la constitución de 1824 no fue la única, hubo otras constituciones, entre las que destaca una constitución conservadora, la de las 7 leyes, por ejemplo. Esas constituciones fueron redactadas por gente de aquel tiempo, gente todavía que venía con ideas propias de la Nueva España. Comonfort convoca una nueva constitución que sea redactada por personas que pertenezcan justamente que conozcan mejor este contexto, porque nacieron y crecieron en él. Y va a ser que así surja pues la Constitución de 1857.
de la cual hablaremos en el siguiente video. Hasta entonces.